Joe Mauer anunció ayer su retiro de Grandes Ligas. ¿Debe estar en el Salón de la Fama? Jugadores mexicanos en Grandes Ligas se les debe de permitir en la Liga Mexicana del Pacífico. Y tendremos una entrevista con René Arturo Rodríguez hablando de los Yaquis de Ciudad Obregón. Amigos, un gusto que estén con nosotros una vez más en Béisbol Sin Fronteras. Iniciamos el debate, es de debate el programa. Iniciamos. Amigos, un placer estar una vez más con todos ustedes en Béisbol Sin Fronteras y tenemos, por supuesto, un panorama muy amplio en el rey de los deportes, tanto con el seguimiento a Grandes Ligas, aún ahorita en el receso, viene la etapa de entregar los reconocimientos y también el anuncio de un pelotero importante de la última década que se retira. Comentaremos detalles finos acerca de también cuestiones de la Liga Mexicana del Pacífico. Vamos a iniciar y el debate de Béisbol Sin Fronteras. Por cierto, señor Esquivel, los saludo con gusto. Y le mando un saludo al buen Iván Mota. Y señor Esquivel, el programa es suyo. Yo no vas a hablar. No voy a hablar. ¿Qué dijo Iván Mota? ¿Qué dijo? Pues que porque no te dejo hablar. Que gritas mucho, que no me dejas hablar. No, ese fue otro. Gracias. Pero gracias. Entonces, bueno, me quedo callado para que sea el foro del señor Esquivel. No, qué bueno para empezar diciendo que el primer tema es Joe Mauer, que si debe estar en el Salón de la Fama. Yo sé para dónde va a ir usted, y ya lo conozco, y antes de que empiece a gritar y no me deje hablar, Joe Mauer, por supuesto que debe estar en el Salón de la Fama. No. Hay 18 receptores que están en el Salón de la Fama en la historia del béisbol, y Joe Mauer tiene números muchísimo mejores. Yo sé que para usted los números no cuentan, pero para mí sí, muchísimo mejores que varios de los que están ahí, incluyendo a uno de sus ídolos, Johnny Bench. Joe Mauer tiene más hits que Johnny Bench. No lo estoy comparando nada más por eso. Sé que sé de la calidad de Johnny Bench. Afortunadamente, sin embargo, facilito va a entrar Mauer. El inicio de su argumento, ya le habló 30 segundos. Ya, suficiente. Lo máximo que ha hablado cuando está usted aquí. Es suficiente. El argumento de los hits es completamente devastado. Bueno. Punto número 2, el señor no ganó. ¿No ganó qué? No ganó. Serie y mundial. Antes de que me digas que está con los Twins, que era un equipo pequeño, los Twins de Kirby Puckett, de Frank Viola, ganaron series mundiales. O sea que Minnesota no te priva de poder obtener títulos de series mundiales. Bueno, pero ahora resulta que Joe Mauer debe de ir al Salón de la Fama porque Mauer construyó el nuevo estadio de los mellizos en este sentido. Si así lo quiere poner adelante. Fíjese, de los 23,400 catchers que usted me mencionó, vamos a tomar en cuenta solamente a los más cercanos, ¿no? Con todo respeto a la gente de hace muchos años atrás, ¿no? Es que los demás no los conoce usted. Me mencionó usted. Bueno, pues yo nací de 1995 para acá. Usted nomás es Rodríguez, Piazza y para acá. Johnny Bench no lo conoce. No tengo la culpa de ser tan joven. Mire, señor, en este caso, los números abrumadores de Iván Rodríguez, de estos jugadores, en cuanto a tan solo, lo más importante, cuadrangulares. El caso, bueno, Yogi Berra aparte ganó como 800,000 títulos. Él es Yogi Berra. Yankee. Es Yankee, por supuesto. Bueno. Pero en el caso especial de Carter, en el 324 cuadrangulares, Johnny Bench 389, Carlton Fix 376, Mike Piazza 427, Pacho Rodríguez 311, el señor Joe Mauer 143 home runs. ¿Cuántos de esa lista tienen menos que él? Hay varios. Armando. De ahí hay 6 catchers que tienen menos cuadrangulares que Joe Mauer y están en el Salón de la Fama. Estamos juzgando a los peloteros de acuerdo a su béisbol de su época. Con todo respeto para Ernie Lombardi, Ray Schock, Rick Farrell y tal vez algunos de ellos solamente tú sabes y porque los viste en Wikipedia. O sea, por favor. Ahora, concentrémonos en los contemporáneos. El béisbol moderno ya no es el jugador, el catcher que bateaba para 150 y que solo se encargaba de sacar receptores. Si tú eres un catcher moderno, más te vale que batees. ¿Sabe cuánto batió Joe Mauer en su carrera? Señor, ¿sabe cuánto batió? Es que no es un tema de average. Además, un tema muy importante con el señor Joe Mauer y que todos estos jugadores tienen, Pocho Rodríguez, Piazza, Gary Carter, Johnny Bench, Carlton Fisk, durabilidad en la posición más difícil de rey de los deportes. Usted, señor Esquivel, era más
capaz de aguantar que Joe Mauer. Joe Mauer, frágil. Calidad, de su sí. carrera, Joe Mauer fue de primera acabó base. jugando primera base, Oye, mi querido mira, Armando. ahí te va. 3 veces campeón de bateo. Mira, jugador más valioso de la sí. Liga Americana. El único Todo de la lista eso, que fue mi querido jugador más valioso de la Liga Armando, Americana. sí. 6 veces al Juego de Estrellas. Por eso, Armando, pero eso... Guante de oro. No puedes valorar una... Primer pick del draft. Te voy a dar un ejemplo y que le va a fascinar a nuestros amigos de Béisbol Sin Fronteras, sobre todo para ustedes, a los beisboleros, que se crean expertos. El señor Mauer tiene algo similar a lo de Fernando Valenzuela. Una muy buena primera parte de carrera, pero la segunda parte simplemente no es buena. De esos 15 años, tiene 7 u 8 años buenos Mauer. Y el resto de la carrera, ¿qué? Pasa algo similar que con el Toro de Chihuahua, Sonora. No, no puedes poner en el Salón de la Fama una persona que tiene media carrera. Por favor, señor Esquivel. Batió, por favor, Anuar. Batió yo no estoy diciendo que sea un mal pelotero, Armando. Es un buen pelotero, pero durabilidad como catcher es algo fundamental. Y todos esos peloteros que hemos señalado en la lista, los más cercanos, todos ellos fueron contemporáneos y además en un béisbol moderno que casi te forzaba a batear 280, 285, algunos de ellos 300, batear 25 a 30 home runs, jugar 130, 140 partidos. Mauer desafortunadamente es de esos atletas de calidad, pero que no tiene durabilidad. De calidad nomás. Calidad, sólido pelotero. Por eso, que vaya al Salón de la Fama de los Mellizos. No, de los Mellizos. Mira, el segundo lugar en hits en la historia de los Mellizos fue Joe Mauer detrás de Kirby Puckett. Okay. En dobletes fue el líder de la franquicia en toda la historia de los Twins. El que más dobletes ha conectado fue Joe Mauer. Por eso, señores, más valioso, 3 títulos de bateo, guantes de oro, 6 juegos de estrellas, tengo para el señor, y hay más importante, para el señor Mauer, 15 años jugando con el mismo equipo. Vamos a darle el reconocimiento, ya no se da, la medalla y una estrellita Gary en la Carter frente. jugó como con 20 equipos. No, señor, es como con 10. Y también Mike Piazza, señor. Jugó con Dodgers, jugó con Padres, jugó con Mets, Hay que decir una cosa, Mauer puede entrar en 2 salones de la fama, en el de los Mellizos y en el de Armando Esquivel. Al grande es evidentemente que se queda corto. Buen pelotero, pero desafortunadamente no pudo desarrollar. Y además reitero, señor Esquivel, en el umbral absoluto de los Mellizos de Minnesota, no lo podemos. Usted me tiró hasta la carta de Tony Wynn. Se puede. Tony Wynn tuvo 3,000 imparables. Que se ocupa ser campeón de serie mundial para entrar al Salón de la Fama. Bueno, es un argumento importante, señor Esquivel. Tony Wynn no ganó ninguna serie mundial. Señor Esquivel. Y tú estás molesto. Ya usted está ahorita desvariando, señor Esquivel. Tony Wynn con Joe Mauer, por favor. Norman Munson no entró de los Yankees. Jorge Posada tampoco va a entrar. No entrará al Salón de la Fama. Pausa y regresamos. Amigos, un gusto que continúen con nosotros aquí en Béisbol Sin Fronteras. Como siempre, invitarlo a que participe en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook como Béisbol Sin Fronteras. Comentarios, sugerencias, críticas, lo que usted desee. Queremos escuchar sus puntos de vista. Vamos a tocar este tema que lo anunciamos al principio. ¿Por qué y qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué hay cambios en cuanto a la percepción o deseos que tienen los equipos en grandes ligas de enviar a sus peloteros, los peloteros importantes, como vamos, en el pasado, mexicanos, puede ser incluso extranjeros de invierno, definitivamente. ¿Qué es la diferencia? ¿Por qué más atención a esto, mi querido Armando? Sí. Y pues, porque antes sí venían con más facilidad los jugadores peloteros, no solo a México, al invierno, y por qué ahora no, tenemos un trabajo. Oye, pero ¿qué te parece? Pues alguien que de veras que sí saben, porque tú y yo pues no dicen que no. Nosotros. No sabemos. Bueno, vamos con Jorge Morgan y Juan Ángel Ávila, que nos tienen preparado un trabajo, su opinión, los expertos. Culiacán. No, ellos sí saben, mis respetos. Amigos, aquí en Culiacán, el día de hoy vamos a tocar un tema que nos parece muy interesante. Yo recuerdo a Jorge Morgan, y lo saben muy bien, años 70, años 80, y venían los peloteros de Estados Unidos, aunque no estuvieran en grandes ligas, jugaban prácticamente toda la temporada o reportaban en noviembre y se quedaban hasta la Serie del Caribe, los que no estaban en grandes ligas. Y los de grandes ligas también lo hacían, como Aurelio Rodríguez, Aurelio López, Sid Monge y compañía. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué hay restricción? ¿Cómo se va a acabar esta restricción? ¿Se tiene que hablar con grandes ligas? ¿O es decisión propia del pelotero? ¿O los agentes, los abogados, representantes se meten mucho en esos temas y dicen al jugador, no vayas?
porque si te va mal, bajan tus bonos. Fíjate, yo creo que el comparativo es un poquito injusto, pero muy real, porque ciertamente antes no había esa clase de restricciones. Ahora, la pregunta es, ¿quién restringe? ¿El pelotero, la organización, el agente o el equipo, en este caso, de la Liga Mexicana del Pacífico? Ese es un tabú que en algún momento se tiene que resolver. Ahora, no se trata de culpables, sino de soluciones, porque todo el mundo quiere que el béisbol, el espectáculo crezca, y un ingrediente importante es justamente la presencia de estos elementos. Por ejemplo, los Yaquis, yo los pongo como ejemplo, porque es un equipo que de estar plagado de prospectos y de jugadores de grandes ligas, la temporada pasada, la ausencia de estos peloteros les afectó muchísimo, y ahora pudiera ser la gran diferencia. Y yo estoy de acuerdo contigo, no es decir, bueno, es que los tiempos anteriores fueron mejores, no podemos comparar épocas. Yo lo que sí creo, y de acuerdo completamente en lo que señalas, es buscar una solución, un punto medio, ¿no? O sea, yo entiendo que algunos tienen muchos turnos, muchos innings, pero hay otros que no tienen tanto y se pudiera negociar con el béisbol de Grandes Ligas o de manera individual, ¿no? Con cada club para que puedan soltar a estos peloteros. Pongo un ejemplo, veo a Tirso Ornelas Jr., que probablemente es el muchacho más joven que hay dentro de los rosters de la Mexicana del Pacífico. Viene por mes y medio, quizás 2 meses, pero viene. Y hay otros que tienen más edad, quizás más peso, y no pueden venir, o las mismas organizaciones no le tienen mucha fe al béisbol invernal. Sí, yo creo que también, mira, es raro porque la restricción es tanto para los prospectos, que ahí entra Ornelas, como Cristian Villanueva, que ya está en el béisbol de las Grandes Ligas. Pero yo he hecho una pregunta constantemente. ¿Por qué el año pasado no vino ninguno de los prospectos, ni jugadores de Grandes Ligas? Y hoy sí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y obviamente la gente en este momento que nos está viendo, Juan, han de decir, es que le soltaron el billete. Porque ya ves que el aficionado luego piensa eso. Pero creo que va más allá de la cuestión de los ingresos. Radica en gran parte, primero en el famoso permiso y después la cuestión económica. Sí, y por ahí va, más que nada. O sea, primero es el permiso, primero es el que la organización le tenga fe a ese muchacho para que juegue pelota de invierno y diga, vas a ir a jugar para hacer esto y esto. Y por otra parte, cada club tener el plano, el diseño de equipo para decir, en determinado lapso de la temporada, sí los voy a ocupar. Obregón es el más claro ejemplo de ello. ¿Cuánto producto de Ciudad Obregón, de su roster ampliado, juega en Estados Unidos, en Grandes Ligas? Ya está aquí Villanueva, va a reportar Urias, probablemente Gallegos, llega Ornelas, Gerardo Reyes. Entonces tienes ese abanico de posibilidades, pero necesitas el convenio, que también Grandes Ligas ponga de su parte y acepte que el béisbol mexicano, vemos los nuevos parques, las condiciones, nuevos estadios, nuevos clubhouses, las condiciones en México, me atrevo a decir, y la voy a soltar en lo personal, son las mejores a nivel pelota caribe para que un pelotero pueda desarrollarse. El alumbrado es estilo Grandes Ligas o ligas menores, si tú quieres, de Estados Unidos. No tiene nada que pedirle. Acabas de tocar un tema muy interesante. Estamos aquí en Culiacán, en el Estadio Nuevo de Culiacán. Antes un pretexto eran las instalaciones, y tenían razón, porque la verdad eran condiciones muy complicadas para el pelotero, para el prospecto, más para el jugador de Grandes Ligas, no solamente azteca, sino también importado. Pero ya con estas instalaciones yo creo que no existe ese pretexto, y también es un factor que aminora la posibilidad de una lesión. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, creo que tiene que darse una conjunción de proyecto, pero también hay que decirlo, si en México de repente las dos ligas profesionales no se ponen de acuerdo, ¿cómo podemos pedir que el béisbol de las Grandes Ligas, las ligas menores, tengan disposición con nosotros, Juan? Creo que se ha dado un buen paso, Jorge, recientemente, y escuchaba las palabras de Joaquín Vega de la Liga Mexicana del Pacífico, presidente de consejo, que Gerardo Benavides tuvo diálogo con él. Eso es muy positivo, porque eso ayuda a que las dos ligas se entiendan y trabajen en conjunto, que estoy seguro es lo que todos deseamos, que exista armonía entre Liga Mexicana de Béisbol y Liga Mexicana del Pacífico. Todo va a redituar en una buena relación entre ellos y con el béisbol organizado de Estados Unidos. Sí, definitivamente. Si estas dos ligas son capaces de convivir, de tener comunión,
creo que la gestión entre ambos va a tener mucho más peso, no solamente para el tema que estamos tocando, que es justamente la llegada de peloteros de grandes ligas y también de prospectos, también la realización de partidos de pretemporada, etcétera, etcétera. La unión en el béisbol mexicano es una necesidad a gritos, mi estimado Juan Ángel Ávila. Sí, señor, y ello va junto con pegado, con que los prospectos vengan y se tenga ese enlace para que cada temporada veamos a las grandes promesas del béisbol mexicano, cuando menos un mes y medio en acción en la pelota de invierno, ¿no crees? Así es. Bueno, pues terminamos, se nos acaba el tiempo. Saludos desde Culiacán, Sinaloa, Juan Ángel. Saludos a Jorge Morgan y también a Juan Ángel Ávila. Muy sencillo, Armando. Tienes que ser mucho más agresivo en ir y presentar tu caso, ¿no? Así es. Esa es la realidad de las cosas. Sí, de hecho, en el siguiente bloque vamos a hablar de un tema, en el mismo tema de los Yaquis de Obregón, cómo ellos sí lograron traer a algunos prospectos y algunos jugadores que ya están en los días. Pero repito, antes los Estrellas llegaban. ¿Qué ha pasado ahora, no? Veías a Castilla, a Karim García, a Erubiel Durazo jugando en invierno todos los Hay que ajustar. Cuando eran caballos. Totalmente. Cuando eran caballos. Aquí veía a Edgar y Adrián González. Y hay que responder a eso. Hacemos la pausa, continuamos con mucho más en Béisbol Sin Fronteras. Amigos, estamos de regreso en Béisbol Sin Fronteras y hablábamos precisamente de ese modelo, de una especie de reclutamiento, de atraer de nueva cuenta a ese pelotero mexicano que está tratando de abrirse camino en Grandes Ligas o que ya tiene evidentemente un nombre. Jackie se está poniendo de alguna manera ese modelo, podría ser algo a seguir. Aquí el diálogo que tuvo con Béisbol Sin Fronteras. Primero, o sea, fueron años en que no pudo Yaquis, De hecho, en la entrevista que hace Morgan con René Arturo Rodríguez, le pregunta cómo fue que años anteriores no se pudo hacer y hoy sí pueden contar con jugadores como Cristian Villanueva, como Tirso Ornelas. Pero digo, no es por el bello aire o por el cielo. O sea, pero el año pasado ya tenían ese bello estadio. Lo del estadio creo que es un punto de lanza que tendría que ser emulado. Sí. Pero decíamos ahorita, a lo mejor el pelotero tampoco quiere venir. A lo mejor quiere ir a Culiacán y Obregón, pero no quiere ir a Mochis y a Navojoa. ¿Qué tiene usted con Mochis y Navojoa? Yo nada más estoy diciendo. Eso mismo ellos lo dicen, ¿no? Pero vamos a ver qué dice René Arturo Rodríguez precisamente en esta charla con Béisbol Sin Fronteras, exactamente acerca de este tema y cómo Yaquis de Ciudad Obregón sí está logrando atraer a algunos big leaguers a la Mexpac. Pues la incorporación del material mexicano que está en Estados Unidos, yo creo que sin duda es lo más importante. Hemos tenido unas buenas noticias, como es el caso de un Isaac Paredes, que no solamente para Yaquis, sino para los conocedores del béisbol, es de los mexicanos con mayor proyección para poder estar en las grandes ligas. La organización de él, Tigres de Detroit, tiene grandes expectativas en él. Pero yo le agradezco, lo admiro a Isaac porque es importante, primero que nada, antes de que la organización Yaquis o cualquier organización de la Liga Mexicana del Pacífico pueda tener a su material que está en ligas menores o grandes ligas, poder tenerlo aquí, lo principal es que el jugador quiera estar y quiera jugar. Yo creo que esa es una admiración que le tenemos a Isaac. Isaac quiso estar desde un inicio de temporada, sin embargo su organización tenía otros planes, pero en cuanto terminó el día siguiente voló a Hermosillo, quería llegar aquí, se hubo un retraso en el vuelo y tuvo que llegar al día siguiente. Entonces una excelente noticia es que Isaac Paredes pueda estar aquí con nosotros, el poder también contar con materiales que los años pasados de esta manera no estuvieron o estuvieron restringidos o se los llevaron, como es el caso de un Dallas Alexis Martínez, un Edwin Fierro, un Gerardo Reyes. Ese tipo de jugadores es importante. Se seguirán sumando, Jorge, y yo creo que esos puntos los iremos tratando ya cuando llegue el momento, como llegó el día de ayer, el día de hoy, el caso de Cristian Iván Villanueva. Cristian Villanueva, lo más probable es que esté el día de mañana ya en la alineación. Seguiremos un proceso que trae en mente él y que es primero por DH y después ya podremos usarlos en lo que es en diferentes posiciones, como pudiera ser tercera, primera base, ¿no? Se combinaron tres cosas, tanto la parte directiva, la parte del jugador, la parte de sus organizaciones, la parte de sus agentes, todo eso se combina, todos creemos, influimos de cierta manera para que sucediera eso o para que no sucediera eso. Entonces, pero pues todos los años es un aprendizaje, Jorge, y
bueno, se dieron las cosas también para que este año sí sucediera. Nosotros seguimos trabajando en lo que es poder tener el mejor material mexicano. Jorge, eso se acaba. La época del tricampeonato de yaquis fue una época que todos deseamos y en lo particular uno poder vivirla, por eso el eslogan de seguir construyendo nuevas historias. Pero tenemos esa calidad, Jorge, yo creo que tenemos de los mejores talentos mexicanos que darán mucho de qué hablar, como es el caso, repito, de Isaac Paredes, como es el caso de Víctor Arano. Víctor Arano es otro muchacho que él desea jugar con yaquis, él está peleando solamente 5 entradas y eso es importante para nosotros que lo pelee, como es el caso de un Tirso Ornelas. Tirso Ornelas, hago hincapié un poquito en Tirso Ornelas porque es un muchacho que todavía no conocen, pero ya está aquí ya con yaquis, está desde el día de ayer por la tarde, él ya llegó, es un muchacho con escasos 18 años, es el mexicano nativo con mayor proyección en Estados Unidos. Gracias a Jorge Morgan también por este diálogo para Béisbol Sin Fronteras. Pero entonces le pregunto, señor Esquivel, entonces este reclutamiento, esta situación de traer peloteros de nombre, entonces eleva la expectativa. Al principio de esta campaña, aquí en este programa señalamos, incluso con el manager anterior, Oscar Robles, y con lo que ahora tiene. ¿Sigues enfermo? No, pues nada más ahí, no recordar que se fue después de 9 partidos, ¿verdad? Y ahora Tirso Ornelas y que Cristian Villanueva, ¿verdad? Estos son refuerzos mexicanos, que están en Grandes Ligas. Por eso, señor Esquivel, pero mi punto entonces no es nada más para tratar de tener gente en el estadio. Estamos elevando la expectativa. Sí, también, claro que ayuda. O Yaquis de Ciudad Obregón se va a conformar con traer Grandes Ligas. No, espérate. O quiere ganar. No, espérate. O las ¿Tú dos. crees que Cristian Villanueva lo traen para meter gente al estadio? Sí, pero nada más para eso. No, bueno, yo le pregunto a ustedes, es parte del panel de expertos. Es el jugador mexicano ofensivo más destacado en Grandes Ligas. Lo traen para reforzar al equipo como punto número 1. Ah, maravilloso. Y ya que traiga gente al estadio es otra cosa. Entonces que usted como representante de los Yaquis de Ciudad Obregón... No soy representante de los Yaquis de Ciudad Obregón, pero está viendo nombres como Luis Urias, me encanta como que Cristian Villanueva, y que como quieren hacer cosas osadas, Luis César, y adelante. Su muchacho Luis César, que a lo mejor va a llegar a los Yaquis. Perfecto, nada más Giovanni Gallegos, que también puede venir para allá. Hay que hacer este movimiento, va a generar una mayor expectativa y hay que estar entonces preparados para responder a ello si no salen las cosas. Ah, bueno, sobre todo sobre todo el tema que no se quiere hablar, ¿verdad? De lo del inicio del problema. Bueno, eso ya pasó atrás. Ya no está Oscar Robles. Mire, Oscar Robles está muy tranquilo con los tomateros ya. Olvídese de eso. Llegó Villanueva. Y todo esto, fíjate, la duda, no, es que llegó Villanueva, parece que llegó Babe Ruth. Pues es el mejor mexicano en Grandes Ligas. No, a ver, si analizamos la venía temporada... Castilla en sus tiempos para acá, ¿no? Bueno, venía Adrián González. Ese es parte del problema, Armando. Que me dices que estoy atrapado en el pasado y tú eres el Dr. Brown, prácticamente. O sea, no. Literalmente, ¿qué tiene que ver Vinicio Castilla y Adrián González? Es una gran noticia. Es una noticia que equipos como los Yaquis puedan traer a este tipo de jugadores que ya no vienen. Entonces, no nada más venimos aquí de vacaciones y a firmar algunos autógrafos y a dar una clínica con niños. Claro que no. Entonces venimos a ganar y hacer que los Yaquis de Ciudad Obregón marquen una diferencia. Ese es el objetivo. Perfecto. Así vamos a juzgar entonces a estos Yaquis de Ciudad Obregón. Así debe ser. Si peloteros que tienen a gente joven o que están reclutando otro tipo de extranjeros acaban por encima de los Big Leaguers, entonces, bueno, vamos a analizarlo aquí precisamente este diamante. Qué bueno que los Yaquis, yo creo que tuvo mucho que ver ahí Eddie Díaz, el commander. El comandante, dirías. Mucho tuvo que ver en hacer que se llegara a este acuerdo para que este tipo de peloteros vengan a fortalecer, a engalanar el béisbol de la Liga del Pacífico. Engalanar, la verdad, es que ese es parte del problema, mi querido Villanueva. Tú mismo lo estás diciendo. Pero permite privilegio o algo. Parece que están haciéndo el favor. Debería ser un orgullo jugar en la Liga Mexicana pero en épocas recientes ya no ha sido así. Entonces, bueno, qué señores, bueno que vamos a ponerle la lupa y el ojo a los Yaquis de Ciudad Obregón. Gracias por haber estado con nosotros. Señor Esquivel, hoy se habló más. Definitivamente. Pásenla muy bien. Gracias. Que vaya bien.